Y mire, el gobernador de Morelos, ahorita le voy a platicar de eso, pero antes, ahora que estábamos viendo al secretario de Hacienda diciendo que fue indispensable este aumento de precios en las gasolinas, para hablarnos precisamente de esto, quiero saludar en la línea telefónica al diputado perredista Mauricio Toledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Mauricio, ¿cómo estás? Yasmín, un saludo a ti y un caluroso abrazo a todo tu auditorio. Te agradezco mucho por tomarnos la llamada. Pues bueno, es el tema del momento, Mauricio, el aumento a la gasolina y las acciones a tomar. ¿Qué opinión tienes tú acerca de este gasolinazo que va a entrar a partir del 1 de enero? No, decirte que creo que es muy irresponsable por parte del gobierno federal haber tomado esta medida. Lo que ahorita escuchaba en tu programa, Yasmín, es que hacía una serie de señalamientos el secretario de Hacienda. Pues creo informar que hubo recortes ya el año pasado. Como tú sabes, soy presidente de la Comisión de Presupuesto de la ciudad y conozco el presupuesto de la ciudad, pero conozco el presupuesto del país, y desde el año pasado hubo recortes fundamentales como en el Seguro Popular, como en la Secretaría de Salud, como en programas de desarrollo social. Es decir, desde el año pasado ya empezaba a haber recortes, es decir, que el pretexto de no recortar y si no se aumentaba la gasolina es que iba a haber recortes, pues en primer inicio pues ya hubo recortes, y de tal manera entonces, ¿por qué se hubo un recorte injustificado hace unos días o hace unos meses en materia presupuestal en el gobierno federal? Segundo, creo que como lo dices tú muy bien, hay un asunto de enojo, de crispación social, ha empezado a crear una inestabilidad social, hay un enojo. Si tú vas a una gasolinera de la Ciudad de México, a otro país, ya hay manifestaciones ciudadanas no organizadas del enojo de este aumento. También decirte que por supuesto que existe hoy en día un subsidio a la gasolina, no tan solo de este gobierno federal, sino de anteriores. Se ha subsidiado la gasolina desde hace muchos años y eso ha permitido que la gasolina no se dispare. No estoy diciendo que aumentar el subsidio de manera irresponsable como en Venezuela, donde ya hay una crisis económica, donde hay una inflación impresionante hasta por las nubes. No estamos diciendo eso, pero creo que debe mantenerse el subsidio, porque el que está perjudicando es a la gente más necesitada. También se señala que si se subsidia, se mantiene, ayuda a los más ricos. Pues es mentira, porque si aumenta la gasolina, inmediatamente se dispara la alimentación, la vivienda, la construcción de vivienda y todo que le rodea en la vida cotidiana a una mexicana, a un mexicano. Es decir, en la vida cotidiana, por supuesto que este aumento va a subir todos los productos básicos, la canasta básica y todo lo que día a día cualquier ser humano utiliza. De tal manera que el PRD y el Grupo Parlamentario del PRD estamos haciendo una evaluación. Ayer mismo platicaba con el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Leonel Luna, donde estamos haciendo evaluación para hacer una estrategia, porque el PRD en la Ciudad de México se va a movilizar en contra de este gasolinazo, en contra del aumento, y vamos a estar defendiendo y protegiendo los bolsillos de la gente en la ciudad y en el país. Y además con una característica, y con esto concluye, Yasmín, no es posible, yo no sé técnicamente la viabilidad de los aumentos regionales que ha señalado la Secretaría de Hacienda. No es posible que cruzo la calle en Azcapotzalco y va a tener un precio, me cruzo a Coyoacán y va a haber otro precio, y me cruzo a Álvaro Obregón, va a haber otro precio. Hay 3 regiones de precios distintos en la Ciudad de México. La más barata es Azcapotzalco con otras delegaciones, la media es Coyoacán y otras, y la más alta Álvaro Obregón y otras. Entonces yo no sé por qué en la Ciudad de México tomaron esa medida, y así lo que nos preguntamos todos: ¿cuándo, cómo fueron las medidas y qué técnica utilizaron para los aumentos regionales en otras ciudades y todo el país? Hasta Azcapotzalco vamos a tener que estar viendo cómo están las gasolinas en cada delegación para ver en dónde cargamos de gasolina. Y el enojo, que bien dices, Mauricio, pues es lógico, ¿no? Se nos ha aumentado en un 60% y va a aumentar todo, como bien dices, los productos básicos. En fin, esto que decía el secretario de Hacienda, que nos hubiera costado más de 200,000 millones de pesos y recortes a programas sociales y demás, ¿qué opinas de esto? Mira, en materia económica uno tiene que ir haciendo proyecciones financieras. Ya se preveía primero una crisis. Como tú sabes, la economía en el mundo, y por supuesto la mexicana, depende del petróleo. Es decir, somos dependientes de la economía del petróleo en gran medida, en México y en el mundo. Por eso, cuando existe una crisis en materia petrolera, pues afecta en todos los países. Ya se veía prever, todos los economistas lo dicen, la caída del petróleo, el crecimiento y el aumento
del dólar y la caída del precio del peso mexicano, y desde hace mucho tiempo, por eso también el debate en materia del salario mínimo, si desde el inicio de esta administración se hubiera ido aumentando el salario mínimo de manera paulatina, visualizando que venía una crisis, el impacto hubiera sido menor. ¿Por qué? Porque ya habían tenido un salario mejor, el obrero, el trabajador, y por supuesto el salario mínimo, como todo, es una medida regular para todos los salarios distintos en materia de ingresos, en cualquier asunto o trabajo laboral. Bueno, pues nunca se tomaron medidas, y entonces ahora de repente hacen esta medida y este cálculo de recortes. Repito, ya se hicieron recortes el año pasado y el año antepasado. Si yo te hablo del Seguro Popular, ya hubo una reducción casi del 12%. Entonces, ¿por qué mantener esta reducción y ahora tomar esta medida? Se supone que se tomaron estas medidas de reducción en materia presupuestal justamente para no tomar esta medida. Entonces, hay una reducción y toman esta medida. Entonces, el gobierno federal está tomando acciones de manera coyuntural, y en política económica se tiene que planear y se tiene que proyectar, y esa es la crítica que le hacemos al Ejecutivo Federal. Nosotros también no somos una voz populista. Está mal el gobierno federal, porque nosotros sí le apostamos a que le vaya bien a los gobernadores, al jefe de gobierno, al presidente, a los congresos, porque nosotros le apostamos que le vaya mal o porque es de otro partido, pues es que se perjudique a la sociedad. Nosotros, el PRD no está en contra de eso, porque hay otras opiniones de otros partidos populistas que están diciendo, ya vieron, y están empezando a señalar al Ejecutivo Federal para capitalizar políticas. No, nosotros no le apostamos en eso, sí necesitamos decirle al gobierno federal que cambie la ruta, que cambie el rumbo, y que tiene que tener mejor planeación, y que la ruta en la que están llevando al país lo están llevando a un fracaso económico, y peor aún, con la nueva crisis económica que tiene nuestro país, la relación con Estados Unidos y el tema petrolero, pues creo que puede perjudicarse aún más nuestro país, y por eso hay que poner focos rojos, y por eso hay que pedirle al gobierno federal que tome otra estrategia económica. Pareciera que nos dieron gato por liebre, nos han venido prometiendo que no iba a haber aumento en las gasolinas, y el 60%, ya un 20%, pues sí la gente tiene que estar muy enojada y muy preocupada de lo que se viene, porque todo aumenta, pero el salario mínimo es lo que menos aumenta. He visto también que estás haciendo un llamado a grupos parlamentarios para realizar un frente único contra este gasolinazo. ¿Nos puedes platicar un poquito más al respecto, Mauricio? Sí, Yasmín, decirte que pues no es un asunto partidario, es un tema que le está perjudicando a los bolsillos de la gente, y digo eso porque esto no tiene que tener tintes partidarios. Tenemos que defender la economía popular, la economía de la gente, la tuya, la mía, la del obrero, la del propio empresario. Es decir, tenemos que hacer un frente, y estoy llamando a todos los partidos políticos. Ya estoy en comunicación en la Ciudad de México con diputados de otros grupos parlamentarios. Repito, en esta semana que viene nosotros vamos a estar trabajando para hacer este frente común y llamar al Ejecutivo Federal a cambiar el rumbo. Es un tema, repito, no es un asunto del PRD, no es un asunto del PRI, no es un asunto del PAN, es un asunto de todos los partidos políticos representados en la Asamblea y en los congresos locales y el Congreso de la Unión, para darle un viraje. También hay una reforma que se había planteado hace mucho tiempo de aumentar el salario mínimo, y se quedó en la congeladora en los congresos estatales, y eso, pues, para mí, como lo dices muy bien, sube todo, y el salario sigue igual. Entonces, eso es lo que no debemos permitir en este momento, y por eso tenemos que dejar las diferencias ideológicas, políticas, las diferencias que de manera natural se dan por el beneficio del país. Por eso también el discurso de Morena es muy peligroso, porque el discurso populista de que el gobierno federal que está mal, no. Yo creo que tenemos que madurar todos los partidos políticos y apostar a un acuerdo integral en el país para sacar adelante el país, porque si seguimos con esta crispación social, recuerda hoy esta entrevista, Yasmín, en un año o en 2 años, no queremos tener un país polarizado, confrontado, dividido, y lo que necesitamos es un acuerdo de unidad nacional para sacar adelante nuestro país. Pues ojalá. ¿Tú crees de verdad que todavía haya algo que se pueda hacer en torno a este gasolinazo? Porque hemos visto, la gente está convocando en redes sociales a hacer una mega marcha el día 2 de enero, a que los 3 primeros días de enero nadie vaya a cargar gasolina. ¿Tú crees que sí podamos hacer algo aún? Tiene que haber voluntad de todos los partidos políticos, del gobierno federal, y debe cualquier representante popular o cualquier funcionario público, lo primero que tiene que hacer es saber escuchar a sus gobernados.
en este caso al pueblo, y el pueblo ha manifestado, como tú dices, en Twitter, en Facebook, en WhatsApp. Si hoy yo mismo, los amigos, los compañeros de escuela, mis compañeros que hace muchos años no lo vean, veo cómo están manifestando, existe un enojo real, eso es un asunto que se palpa, como tú lo dices, y creo que estamos a tiempo y tenemos que hacer tan solo una visión, repito, no tan solo a corto plazo, no decir, hoy sacamos el gasolinazo, no, tenemos que hacer una visión a corto, mediano y largo plazo, tenemos que tener visión de estadista todos, tanto el pueblo como los gobernantes, como los demás populares, para ir pensando en cómo vamos a estabilizar la economía. A mí me preocupa que diga que en un mes o en estos meses vamos a recuperar y si no tomamos esta medida, eran 5 veces más el presupuesto de la universidad. No, la economía no se toma de manera coyuntural y más lo que me preocupa es que se haya anunciado hasta en cadena nacional, en spots, diciendo que no hubo más gasolinazos. Sí es verdad, durante 12 años el Partido Acción Nacional mantuvo una política de aumento a la gasolina permanente y ellos han hecho un compromiso, por eso no hay que hacer compromisos públicos porque después no se cumplen y es cuando la gente puede tener razón o no. Yo no estoy diciendo que esté mal, lo único que estamos diciendo es que no se hace la economía de diciembre a enero y vas a cambiar el rumbo de la economía por una decisión de un gasolinazo y vas a cambiar la crisis económica. No se tiene que hacer, repito, pero que seamos reiterativos, puede hacerse a corto, mediano y largo plazo. Se tiene que diseñar y tiene que haber una visión de Estado, que si hoy gobierna el PRI, mañana el PRD o el PAN, tiene que haber un proyecto de nación que permita la estabilidad económica de una nación y no hacer cosas aventureras y mucho menos de coyuntura, y después justamente por eso hoy tenemos crispación social. Hay una frustración de la sociedad que de hecho estamos viendo y estamos recordando todos estos discursos y todas estas promesas que no se cumplieron y la gente no sabe qué hacer, no sabe a qué atenerse, no sabe a quién darle su voto si la gente te promete y no te cumple. Yo te agradezco muchísimo, Mauricio Toledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la Ciudad de México ahora y diputado perredista. Te agradezco mucho por tomarnos la llamada y sobre todo por estar dándonos algunos tips de qué es lo que se puede hacer y de estar convocando para hacer un cambio en torno a esto. Muchísimas gracias, Mauricio. Yasmín, un gusto, te respeto y por cierto, feliz año y a todo tu auditorio. Éxito. Feliz 2017 también para ti. Espero que el próximo año ya te tenga aquí en el estudio para platicar más de todos estos temas de interés público. Gracias. Hasta luego, que estés bien, Yasmín.